un técnico preocupado. Buscadores de la verdad. Hola amigos y amigas que seguís el canal de Buscadores de la Verdad. Hoy os traigo un podcast, yo creo que va a ser muy interesante porque hacía mucho tiempo que estaba detrás de poder hablar con este hombre que os voy a presentar ahora mismo. Antes que nada voy a citar a Schopenhauer, a Arthur Schopenhauer, que decía una frase lapidaria que decía así: toda verdad atraviesa tres fases. Primero es ridiculizada, segundo recibe violenta oposición y tercero es aceptada como algo evidente. Y otra cita más de Schopenhauer que decía que el hombre inteligente busca una vida tranquila, modesta, defendida de infortunios, y si es un espíritu muy superior, escogería la soledad. Bueno, pues hoy os quiero presentar ni más ni menos que a Pedro Bustamante, que es un investigador de todo eso que algunos llaman conspiración y que simplemente los hechos que no nos muestra la televisión. Hola, Pedro. Hola, técnico, ¿qué tal? Pues nada, yo deseando de que entremos en materia, porque bueno, era esta entrevista o este podcast era bastante esperado por la gente del canal de Buscadores de la Verdad. Pues nada, un placer, técnico, estar contigo. Un saludo a todos los oyentes. Un privilegio tener una entrevista contigo, una persona que yo creo que es una referencia en el mundo hispano en cuanto a la investigación de la verdad. Pues es un lujo y es un placer estar contigo y con todos los oyentes. Pues muchas gracias. Decir a los oyentes, bueno, que Pedro tiene un canal en YouTube muy interesante, que ya le han dado 2 veces el toque y que esperemos que no, pero pudiera ser que YouTube decidiera en un momento dado eliminarlo. Y decir también asimismo que tiene un blog muy interesante, que aunque tiene un nombre que es un poquito extraño, que se llama deliriusheterotopias.blogspot.com.es, pues es un blog de los más interesantes y de los más cultos que se pueden leer sobre todo este tipo de cosas, y que, como yo muchas veces he dicho, yo cuando hablo de la búsqueda de la verdad siempre digo que primero los locos, yo me pongo en los locos, en la parte de los locos, luego los genios, que sería Pedro, y luego ya viene todo el público detrás, ¿no? Cuando ya se acepta la verdad, como decía Schopenhauer, pues ya todo el público pues la acepta, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar un poco de cosas en general, pero yo quería empezar sobre todo, Pedro, que nos hables tú cómo te metiste en este mundillo, como una persona como tú que digamos que tiene su carrera, su trabajo, una posición bien, cómo se mete en este mundillo, ¿no? Pues bueno, yo soy arquitecto y digamos que he ejercido la profesión como arquitecto en distintos ámbitos. También he estado metido en el ámbito de la investigación, en el ámbito del doctorado, etcétera, ¿no? Tengo la suficiencia investigadora y tengo una tesis empezada en el ámbito de la arquitectura, sobre la arquitectura dionisíaca, precisamente. Mi tesis trataba sobre tratar de comprender el trasfondo, digamos, mistérico y dionisíaco, ¿no? de la religión, ¿no? Y ahí, de alguna manera, empecé como a interesarme más por las religiones de misterios, por los sacrificios, por los rituales sacrificiales en general. Y poco a poco, digamos que más que salirme del ámbito de la arquitectura, como podría parecer, en realidad me fui metiendo como más al fondo de la cuestión y entonces la arquitectura se me quedaba un poco como algo demasiado superficial, como algo demasiado de cáscara, ¿sabes? Y entonces ahí enganché, digamos, con el mecanismo sacrificial, con lo que yo denomino, bueno, que he tomado de otros autores, de René Girard en concreto, que es el mecanismo sacrificial, que es lo que hoy estoy desarrollando y sobre lo que investigo
que es el corazón del sistema, vamos, que todo el sistema es un mecanismo sacrificial. Entonces, desde ahí llegué, básicamente, desde la investigación de la arquitectura dionisiaca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero también es el teatro, ¿no? Porque tiene toda una dimensión teatral, ¿no? En fin, Nietzsche, etcétera, ¿no? Sí, sí, cuando hablas tú, por ejemplo, de hierogamia, pues estás hablando realmente de los casamientos que había antiguos, rituales, ¿no? Para hacer el poder. Claro, yo luego digamos que he ampliado, porque en general todo el pensamiento dominante, tú sabes que consiste en partirlo todo en 4.000 pedazos para que no se comprenda nada, ¿no? Y que Claro, la gente efectivamente. tome, es como la propiedad privada, pero a nivel de conocimiento, de saber, ¿no? Uno tiene que estar en su terreno para que nadie se enfade con nadie, cada uno tenga su cátedra en su universidad y todos contentos, ¿no? Y que nadie toque nada de lo establecido, ¿no? Sí, sí, lo que hoy en día para ocultar la información lo que están haciendo es compartimentalizarla, haciendo que la gente se especialice en absolutas chorradas, pero te das cuenta, por ejemplo, cuando vas aprendiendo más, cuando yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un compañero mío que es ingeniero superior, ¿vale? Y él me estaba contando, porque él ha sido profesor de FP, ingeniero técnico y luego ingeniero superior. Y entonces él me está contando de que cuando hablan, por ejemplo, de ciertas cosas, de, por ejemplo, cómo vamos a calcular la caída de tensión en una línea eléctrica, pues lo que se le explica a un FP Se te oye no un poco tiene... mal, ¿Se, técnico. se me oye mal? Bueno, pues vuelvo a comentar que el otro día estaba hablando con un compañero mío que es ingeniero superior y entonces él me decía, él había sido profesor de FP, ingeniero técnico e ingeniero superior. Entonces él me decía que lo que se explica, por ejemplo, a un FP de cómo calcular la caída de tensión en una línea, ¿vale? Se le explica de una forma mucho más complicada, ¿vale? Que a los que se le explica a un ingeniero técnico y a lo que se llega a explicar a un ingeniero superior. Porque al ingeniero superior se le dan las herramientas ya de compresión total, ¿vale? Y por ejemplo, se convierte, todas las unidades se convierten en PU, ¿sabes? En per unity, que se llama en inglés. Entonces, convirtiéndolo todo a per unity, todas las cosas son mucho más pequeñitas. Porque ya trabajas, en vez de trabajar con raíz de 3 pues trabajas con uno o con 0,5, o 0,3, o 1,8, ¿vale? Y ya no trabajas con cifras tan enormes ni cosas así un poco extrañas. Entonces, ¿por qué ese conocimiento no se le da directamente, que es más sencillo? O sea, realmente ese conocimiento que se le está dando al ingeniero superior le va a hacer la vida más fácil porque va a ser mucho más fácil de calcular que lo que se le está enseñando al FP. Yo me acuerdo cuando me enseñaban a hacer esos cálculos que podía rellenar una hoja entera de un folio para hacer un cálculo de una línea de cómo quedaba cómo se distribuía. Y sin embargo, si lo haces como se le está enseñando al ingeniero superior, pues es muchísimo más sencillo. Pues eso está pasando en todo lo que tú dices, ¿no? O sea, ellos lo que están haciendo es enrevesándolo todo de cierta manera para que la gente de abajo pues no se entere realmente de lo que está pasando, ¿no? Que es lo que muestras tú en tus artículos y tus vídeos. Claro, todo el sistema está basado, en el fondo todo el sistema es una especie como de extensión a la sociedad profana de una lógica iniciática y de una lógica de compartimentación de la información, etcétera. Eh, yo tengo la teoría de que todo lo controlan desde una estructura del saber, pero a todos los niveles, no solo del saber, una estructura también, digamos, de comportamiento y una estructura moral y una manera de entender el bien y el mal y todas esas historias, el corazón de todo está en esta mecánica que yo llamo sacrificial, lo que también es la mecánica de las sociedades secretas, de la iniciación, de la programación mental mediante trauma, es decir, son ya matices de lo que yo denomino mecánica sacrificial o hierogámico sacrificial, ¿no? Si lo queremos poner más difícil, ¿no? Sí, que el problema es que se justaponen todas las historias, ¿no? Entonces es muy difícil de decir dónde empieza una, dónde acaba otra, porque hay gente, por ejemplo, gente del poder que, como tú muy bien dices, pues no solo pertenecen a una logia, pertenecen a dos o tres
pertenecen a una superlogia y pertenecen, por ejemplo, pues aparte son caballeros templarios o de la Orden de Malta o incluso a lo mejor jesuitas, ¿vale? Y entonces, claro, están ramificados de una manera tan compleja que la gente no le cabe en la cabeza, no le entra, por ejemplo, que como, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con la Iglesia Católica, que parece que se está tirando piedras a su tejado, sacando, por ejemplo, todos los casos de pederastia. Y la gente lo que no entiende es que, por ejemplo, la Iglesia Católica realmente lo que está haciendo es buscar una unidad de todas las religiones principales para implantar al final la religión de esta gente, que no es otra que el satanismo, que es el de ser tú tu propio Dios. O sea, ellos lo que anteponen a todo es, su primera norma, digamos, es yo soy el que vale, ¿vale? Y los demás están por debajo. Entonces, si esto lo aplicamos a una estructura piramidal, pues imagínate no sé, que no nos aprecian nada. O sea, para ellos somos menos que gusanos. O sea, yo he visto, por ejemplo, hay una imagen por ahí que hace tiempo ya que no la veo, que es, en vez de la pirámide normal que nos echan siempre, donde arriba está la élite y tal, pues una pirámide invertida, que arriba de la pirámide, en la base ancha, estaríamos todos nosotros, y lo que hacen es, digamos, aprovecharse de nuestra energía, de nuestra sangre, de nuestro valor, de nuestro sudor, ¿vale? Y esa sangre, esa energía va cayendo en los diferentes niveles hacia abajo, ¿no? O sea, se va filtrando como si fuera una alcantarilla, ¿vale? Y abajo del todo es donde está el núcleo de poder que está haciendo con la Tierra lo que está haciendo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, es que yo creo que ese es el significado profundo de un símbolo como el sello de Salomón, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, esa idea de que en el fondo es como una doble pirámide, hay una pirámide recta y una pirámide invertida, ¿no? Pero sí, sí. también los cuatro signos alquímicos, ¿no? También, yo creo que lo que yo he intentado explorar con mi trabajo, ¿no? Y en los libros, sobre todo, es como hay una especie como de inversión radical donde el mal está en el corazón del bien. Y entonces en esa cumbre de la pirámide de la que tú hablas, para mí se produce una especie como de inversión donde de pronto se generaría una especie como de vórtice donde, y por eso el ojo, ¿no? Por eso el símbolo de la pirámide trunca de Illuminati con el ojo de Horus es muy expresivo, porque el ojo viene a ser una especie de vórtice, ¿no? Como nos mostró Alfred Hitchcock en Psicosis, por ejemplo, ¿no? La secuencia de la ducha, ¿no? Donde el ojo, el desagüe, la sangre, el váter, ¿no? El dinero, ¿no? Todos son vórtices, ¿no? Y ese vórtice de arriba se une con el vórtice de abajo de la pirámide invertida, ¿sabes? Y acaba habiendo una especie como de... Esto, por ejemplo, lo cuenta bien José Alfonso Hernando, ¿no? Es una especie como de bipolaridad donde ellos trabajan al mismo tiempo arriba y abajo, ¿no? Es decir, y entonces, al final, ellos, de alguna manera, las élites más de arriba, son conscientes de que tienen que hacer trabajar a toda la maquinaria según una moral del bien, pero que en el fondo, en un punto determinado, se invierte y es una moral del mal oculta, pero que ellos entienden como necesaria. Es una especie de economía del mal, ¿sabes? Donde ellos entienden, es un poco como del mal menor, ¿no? Ellos entienden, si concentramos ese mal de manera muy inteligente, es decir, hablo de una inteligencia ritual, de una inteligencia simbólica, ¿no? Que remite a milenios de historia, ¿no? De tradición. Si nosotros gestionamos muy bien ese mal ritualmente, economizamos ese mal, y eso es el sacrificio, y hacemos que toda una sociedad trabajando para el bien, en última instancia, todo ese bien está recuperado para nuestro mal, ¿se entiende? Es decir, es tremendamente perverso y sofisticado, ¿no? Pero así es como funciona, ¿no? Eso es un poco como el tema de los arcontes. El tema de los arcontes, que yo he leído por ahí bastante, de que realmente ellos son como si dijéramos unos administradores del sistema. O sea, realmente son necesarios. Es como las hienas o las bacterias o los gusanos que limpian los cadáveres, ¿no? En la selva. Entonces, claro,
tú te lo planteas y dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser necesario que haya unos seres interdimensionales que se estén alimentando de nuestras energías y sobre todo de las energías, digamos, negativas, del miedo sobre todo, del dolor, que eso sea lo que les alimente a ellos? Pero cuando vemos este tipo de polaridades, que en uno de los que mejores lo expresan es la masonería, ¿no? Con el tablero de ajedrez blanco y negro, esta dualidad, ¿no? Pues yo muchas veces he pensado que tiene una lógica, por ejemplo, cuando hablas de que los fantasmas o los ovnis o este tipo de cosas se presentan en sitios abandonados, en casas derruidas, en sitios que hay basura, en desiertos, ¿no? Porque digamos que podría ser que esa presencia en el punto donde se está presentando sea todo lo contrario, sea un vergel, sea un Edén, sea una casa maravillosa de un millonario, entre comillas, de otra entidad, ¿no? De otros seres y tal. Entonces, esa dualidad, ¿no? Que sea realmente lo que esté pasando y que lo que nosotros veamos aquí sea la otra cara, ¿no? de la moneda. Este tipo de cosas pues son complicadas, ¿no? Son complicadas porque, claro, cuando te pones a mirar, por ejemplo, yo que he investigado bastante todo el tema este de las líneas ley, que por cierto veo que hay mucha mentira, mucha desinformación, sobre todo de parte de los gnósticos, mediante la Hermandad Blanca y todo este tipo de historias, que ellos realmente te muestran unas líneas ley falsas, donde realmente no conducen a nada, donde no hay nada, y sin embargo las líneas ley que sí que se pueden seguir y sí que se pueden documentar, pues no te las muestra esta gente, ¿no? No hay planos, por ejemplo, de España, de las líneas ley principales, no los hay. O sea, el vídeo este que hice yo y alguno más que he hecho es de lo poquito que hay más documentado y mostrándote exactamente por qué se sabe que es una línea ley, ¿no? Porque se ve perfectamente de que asentamientos íberos y que después de los íberos pues ha habido en ese lugar, se han hecho templos griegos o romanos, y después de eso han ido los árabes y también ha vuelto a hacer otro templo y después ahí se ha construido una iglesia, ¿vale? Pues es evidente de que eso no ha sido al azar cuando están exactamente en la misma línea, ¿no? Y entonces yo lo que veo es que este tipo de arcontes sí que es verdad que siempre parece ser que recogen la energía negativa o la energía irracional, porque por ejemplo también los campos de fútbol, todos los campos de fútbol y las plazas de toros más importantes también están en una línea ley. Por ejemplo, la plaza de toros de Castellón está en una línea ley principal y justo en perpendicular hay una línea ley, ¿vale?, que va a parar al antiguo cementerio de Castellón, que sobre ese cementerio edificaron. Justamente 100 años después de la formación de los Illuminatis, edificaron un parque. Y justamente en ese centro, por donde pasa la línea ley y por donde va a dar a la plaza de toros, justo ahí hay hecho un obelisco, hay construido un obelisco. Entonces este tipo de cosas no pueden ser casuales, como tú muchas veces dices, ¿no?, en los vídeos. Sí, sí, yo estoy convencido, vamos, yo el tema de las líneas ley lo he explorado un poco en España y he detectado muchas como sospechosas coincidencias de eventos. He hablado de eso, he publicado cosas, ¿no? Ahora mismo, simplemente los eventos de Cataluña, cómo se vinculan con Madrid, con determinados puntos intermedios, ¿no? Donde hay batallas importantes de la guerra civil, donde hay un lugar donde Alcalá de Henares, donde sabemos que fue protagonista del 11M, por cierto, 14 aniversario. O sea, no puede ser casualidad, ¿no? Y yo creo que, por volver a lo que decíamos al principio, yo creo que todo eso es un saber oculto que lo tienen muy reservado y que lo utilizan, ¿no? Porque yo creo que ellos siguen utilizando la misma mecánica de siempre. En el fondo es una mecánica de milenios de historia que maneja muy poca gente
y que es magia negra. Se pierde un poco. Sí. ¿Me pierdes la voz? Un poquito, ahora te escucho mejor. Sí, Lo voy a silenciar mientras que hablas tú. Sigue. Sí, que en definitiva sí yo creo que sí utilizan líneas de fuerza energéticas que yo creo que coordinan con conjunciones astrales. Dicen, por ejemplo, que los nazis utilizaban péndulos para planificar batallas, ¿no? Con los péndulos vinculados, entiendo yo, también a conjunciones astrales, ¿no? Entonces, yo creo que ellos juegan con determinadas conjunciones astrales y determinadas confluencias de energías que en determinados momentos, como si fuera un reloj, que en determinados momentos las agujas se alinean, en determinados momentos esas líneas se activan especialmente y las cargan a un lado y a otro, ¿sabes? Y entonces creo que está todo coordinado, ¿no? El espacio, el tiempo, trabajan con ciclos, ¿no? Con ciclos de matemáticas vorticiales, ¿no? Con ciclos con el 3, con el 6, con el 9. A su vez la cábala acaba siendo una transposición, digamos, al espacio de esos ritmos, pero que también son temporales, ¿no? Y a su vez todo el tema de resonancias, ¿no? El famoso tema de cómo la música de las esferas, ¿no? Cómo resuenan distintos. Yo creo que trabajan con una especie de vibraciones planetarias. Yo ni siquiera estoy seguro que los planetas sean lo que nos cuentan, que sean bolas de materia, quizás sean algo más parecido a grandes envolventes vibratorias que en un momento dado se acoplan de alguna manera unas con otras. Entonces esas conjunciones astrales que nosotros vemos como dos bolas que se colocan una al lado de la otra, en realidad yo creo que el verdadero conocimiento de eso, la verdadera gnosis de eso, es que producen resonancias como acoples donde se refuerzan unas capas unas con otras, unas resonancias con otras, algo así, ¿sabes? Yo tampoco manejo tanto pero tú me sacas un poco de mi terreno, ¿no? Y yo creo que esas son las líneas ley, ¿sabes? No es una línea pura trazada en un mapa, sino que es una línea espacial, pero que coordinan con un momento en el tiempo ritual y que refuerzan con un ritual de sangre en el que en un momento pues, hay un sufrimiento condensado, etcétera, ¿no? Sí, no, lo que está claro es que cuando tú haces, por ejemplo, el experimento de la resonancia de dos campanas, por ejemplo, dos campanas que tengan las mismas características y tú las pones a una distancia determinada dentro de una nave, de una iglesia, por ejemplo, y cuando tocas una campana la otra vibra en la misma frecuencia, o sea, o dos diapasones, por ejemplo, dos diapasones que tengan las mismas medidas y tocas uno, inmediatamente el otro también se da, ¿no? Como por ejemplo hay ciertos efectos de ese tipo de hablar en una esquina. Por ejemplo, yo me acuerdo en el monasterio del Escorial que hay varias salas que ocurre eso, que hablas en una esquina de la sala y en la otra esquina que está a 300 metros o 200 metros, la otra persona está escuchando perfectamente lo que estás diciendo. O sea, hay cosas que son increíbles. Hay una página, por ejemplo, que recomiendo yo, un artículo, que hay sobre todo el tema este que estábamos hablando de líneas ley y las unidades estas energéticas telúricas que se llaman unidades Bobis, ¿vale? Pues hay un artículo que se llama Monasterio del Escorial, la otra cara de la historia, ¿vale? Que está en una web que se llama radiestesiaysalud.com, todo junto. Y es muy interesante, recomiendo a la gente que la lea porque van a quedarse completamente alucinados para que vean, por ejemplo, de que cuando una persona importante, ¿no? Felipe II, cuando quiso hacer este monasterio, pues eligió un sitio determinado, ¿vale? Justamente por la energía que tenía, que estas zonas energéticas, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que están dentro de las pirámides o dentro de otro tipo de construcciones y que son las energías que hacen que se conserven, por ejemplo, las momias, el proceso de momificación, aparte de sacarle los órganos y todo esto, y los ungüentos y todo esto que hacían, pues una de las cosas necesarias para que una persona no se descomponga es
que la presencia de estas altas energías, estas unidades BOVIS, ¿vale? Porque digamos que eso hace que esas células que deberían de autodestruirse, ¿vale? O ser devoradas por bacterias o lo que sea, pues que no sea, que sea, hace como una especie de efecto bactericida y es un conservante natural, ¿no? Y entonces lo que está claro es que esta gente que está en el poder, pues este tipo de cosas las sabe. Entonces, ¿de dónde saben este tipo de cosas? Entonces, cuando te empiezas a meter un poco a fondo, pues te das cuenta de que la gente con un nivel de conocimientos alto, pertenezca a la ciencia o pertenezca a la curia papal o pertenezca a otro tipo de organizaciones, pues todos son iniciados y todos han bebido de maestros que a su vez han sido iniciados, ¿no? Y que tienen este tipo de conocimientos ocultos a la mayoría de la población y que es lo que les permite que cuando hacen este tipo de rituales, como el 11S, por ejemplo, u otros, pues la gente común no se dé cuenta de las pistas que parece ser que están obligados a dejar ahí para otros iniciados y para que el ritual en sí tenga efecto, ¿no? Que es lo que tú muchas veces comentas, ¿no, Pedro? Sí, ese tema que sacas es interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que ellos trabajan con una especie de mecánica simbólica donde el símbolo tiene como muchos niveles de lectura, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Es decir, es como si ellos estuviesen hablando al mismo tiempo como distintos lenguajes casi, ¿no? Y esto también entronca con lo que decíamos de los distintos ciclos, ¿no? Como en un momento dado se repiten determinados arquetipos, por ejemplo, determinadas figuras históricas, ¿no? Eh, no sabemos si existe la encarnación, y eso es que nos dicen, ¿no? Cagliostro fue en realidad, se encarnó a su vez otro, no sé, ¿sabes? Pues, iniciados que dicen que yo fui la encarnación de otro y tal, ¿no? Pero sin entrar en el hecho concreto, porque puede ser desinformación, lo interesante es confirmar que hay como nombres, como arquetipos, como símbolos, como numerologías. Sí, la palabra en sí, arquetipo, es muy interesante. Que la gente igual no entiende que el arquetipo es un símbolo que lo llevamos integrado directamente en el cerebro. O sea, es una cosa que está dentro de nuestro cerebro cuando nacemos. O sea, un bebé puede reconocer un arquetipo. O sea, es algo de que la ciencia no se explica cómo puede ser. Y de lo que no se habla a cuento apenas. Claro, yo creo que esta mecánica simbólica, ¿no? En el fondo estamos inscritos en ella, es decir, no es como dice el pensamiento dominante, por ejemplo, en lingüística, hay un significado y un significante y se puede encontrar una relación biounívoca entre. Yo creo que no, es mucho más complejo que eso, porque estamos ya inscritos en esta mecánica simbólica. De la misma manera que no podemos hablar de todas las cuestiones morales, porque la moral está inscrita en una inmoralidad, ¿se entiende? Y no podemos decir que rige una ley, porque la ley, porque el Estado, porque la legalidad, porque la lógica prohibición, transgresión, etcétera, inscrita ya están en esta mecánica sacrificial, eh, ¿entiendes? Es decir, porque el Estado de Derecho lo han creado estos iniciados y no es más que una de las muchas capas que, digamos, sirven de frente, sirven de tapadera, sirven de velo de ISIS, para que no se comprenda que la mecánica no es radicalmente paradójica, radicalmente como de inversión del bien y del mal y todo eso, ¿se entiende? No la estoy defendiendo, estoy simplemente. Sí, no. Te entiendo totalmente. Es como. No, no son unos y ceros. Cuando hablamos de esto no es un 1 y un 0. Pero ni siquiera es tampoco un sistema analógico que se pueda cuantificar que desde aquí es moral y a partir de aquí del 0,8 ya es inmoral. Tampoco. Claro, porque claro. Entronca dentro de lo que es el valor que le da el pueblo a ciertas cosas. O sea, el pueblo, cuando hablo del pueblo me refiero a una comunidad que tiene determinadas costumbres y adopta determinadas opciones porque es lo que mejor le va a esa comunidad para haber sobrevivido, ¿no?
Pero lo que sí que está claro, por ejemplo, es que hay hechos, ¿no? Que ya sí que puedes decir que no pueden ser morales, ¿no? O sea, no puede ser moral hacer un ritual con un niño y asesinarlo para, para tomar poder o porque eso te va a beneficiar o va a unir al grupo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, sí que es verdad que no podemos hablar de números binarios cuando hablamos de esto, ¿no? Pero sí que hay hechos que sí que ya se apartan tanto de lo que puede ser la moralidad de cualquier ser vivo humano, ¿no? O sea, da igual que sea una tribu que esté en el Amazonas que no sé. Pero es que yo, es decir, sin defenderlo, yo no lo defiendo, pero al mismo tiempo hay que reconocer la gran inteligencia, ¿no? En el sentido más neutro del término de este sistema, que quizás esté influenciado por otras entidades más inteligentes y de ahí esa lógica de que haya determinados arquetipos, determinados símbolos que de alguna manera articulan, ¿no? Esos distintos niveles de inteligencia y niveles temporales. Pero yo creo que, es decir, todo responde a una especie de lógica paradójica en la que digamos que el mal instaura el bien, ¿no? Y la transgresión de la ley instaura la ley, ¿se entiende? Y, es decir, y en última instancia, la máquina, es decir, lo ha contado Stanley Kubrick, por ejemplo, ¿no? Al final, el hombre hace la máquina y la máquina mata al hombre, ¿no? Pero la máquina es una máquina gemela, ¿no? Es HAL 9000, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. en el fondo nos está hablando del gemelamiento iluminal, nos está hablando de los gemelos míticos, ¿no? Kubrick habla de una profundidad brutal, ¿no? Pero él mismo nos está contando eso que decías tú de la lógica binaria. La propia máquina es una máquina que asesina al hombre y ¿entiendes? Todo, todo es una especie de inversión donde en el fondo el que lo sabe no lo puede decir porque entonces se desmontaría todo, porque todo el sistema está basado en una mentira y en crear distintas capas de tapadera para que se oculte que lo que lo mueve todo en última instancia, como tú decías, es el asesinato de un niño, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, en el fondo, lo que canaliza todo ese bien se sostiene gracias a que, y esto puede sonar extraño, gracias a que se sacrifica un niño, y repito, no lo estoy defendiendo, pero lo estoy intentando hacer ver, ¿no? Gracias a que se sacrifica un niño y en torno a ese sacrificio de un niño se canaliza toda la energía de una nación, por ejemplo, o de tres niñas, ¿no? En un alcance, sí, etcétera. Gracias a eso, gracias, fíjate qué paradójico la expresión, ¿no? Porque es que no se puede expresar con el lenguaje, porque el lenguaje incluye el no lenguaje, es el no decir lo que es tabú, ¿entiendes? Porque está dentro del lenguaje. Entonces yo no lo puedo explicar porque se me va a malinterpretar por definición, ¿entiendes la paradoja de todo esto? Lo entiendo. Pero tú fíjate en el caso Alcácer, lo curioso del tema, ¿no? Que por ejemplo, la gente se indignó muchísimo, pero si la gente hubiera sido sabedora de que lo que dice en la instrucción, en la sentencia judicial, ya en los hechos probados, que por ejemplo las niñas fueron violadas por esos dos desalmados y tal, y los daños que tenían, que presentaban los cadáveres de las niñas cuando le hicieron la autopsia, simplemente provenían de penetraciones anales y vaginales, algunas de ellas hechas con un palo de escoba. Si la gente hubiera visto, como muchos hemos visto y hemos tenido acceso a las fotografías de las autopsias de esas niñas, pues hubieran visto que no se pueden hacer esos daños con un palo de escoba. Se tienen que hacer con un dilatador sexual, aposta, que no es una cosa sencilla de conseguir por ahí, y post-mortem. O sea, tienen que dejarle ese dilatador puesto a esa persona y al paso de unas horas, cuando el cadáver ya ha tenido el rigor mortis, extraerle ese dilatador y entonces se queda la forma con ese tamaño, ¿no? Que se aprecia en las fotos. Entonces, si realmente hubieran querido conseguir hubieran querido simplemente la indignación de la gente, con haber mostrado esto, hubiera sido brutal. Incluso se lo podían haber metido a estos dos desgraciados. Sí, simplemente le hubieran puesto estos materiales también en su casa
como aparecen las cosas que de repente aparecen, en casa de alguien o en el maletero de alguien, pues aparece lo que tiene que aparecer. Pues le podían haber puesto este tipo de objetos y haber dicho, no, es que le han hecho esto también. Lo que pasa es que, claro, no buscan solamente la indignación de la gente, lo buscan hacer de una cierta manera, con una cierta numerología, unos ciertos días, aprovechando ciertos eventos astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es en lo que estamos, que hay muchas capas. Está la realidad, digamos, básica que puede entrever, puede llegar a ver la persona común que está viendo la televisión y enterándose por los periódicos. Esta otra realidad un poco más compleja que puede haber quien ya analiza los hechos un poco más fríamente y se lee la sentencia judicial y se lee las autopsias y tiene acceso a ciertas pruebas. Y luego está la tercera, incluso puede haber más, que es realmente para qué se ha hecho ese acto y cómo se ha hecho ese acto, que es donde no llegamos nunca, ¿no? Donde gente como tú sois de los pocos que llegan a arañar qué es lo que se esconde detrás de eso, ¿no? Y la gente pues tiene miedo también a saber estas cosas, tiene miedo y directamente pues te acusa de loco o te acusa de lo que estás diciendo, que tienes que cortarte por el tabú de poder expresarte libremente porque te van a acusar de lo que no eres, ¿no? Claro. Es que, ya digo, es una inversión radical de todo. Entonces, cuando uno comprende que es una inversión radical de todo, tienes que insistir. Yo no lo estoy defendiendo, pero estoy intentando mostrar que hasta que uno no sea capaz de ponerse en la mente de estos psicópatas, una mentalidad psicópata, no va a entender el sistema. Entonces, algunos que hemos hecho la iniciación, porque es una cosa que uno no llega en 4 días, ¿no? Uno va diciendo, joder, pues hicieron el 11S, joder, pues si nos están fumigando, joder, pues si son capaces de hacer un terremoto, joder, pues si son capaces de hacer esto con unas niñas, ¿no? Y sabemos que es al máximo nivel, pues todo cuadra, ¿no? Hay algo ahí de... Entonces, yo creo que estamos en la lógica simbólica que trabaja a muchos niveles, ¿no? Entonces, es en el fondo el simbolismo del velo de Isis, ¿no? El velo de Isis que está colocado justamente en el umbral de las 2 columnas del templo, pero que hay que entenderlo, yo creo, como una especie de multicapa, es decir, de multitemplo. Es decir, hay muchos niveles del templo, ¿no? Hay muchos velos de Isis a los que se va accediendo para acceder al poder, ¿no? Al poder religión real, ¿no? Entonces yo creo que también ellos van mostrando parte de, porque ese es el mecanismo es que ellos muestran parte de sin mostrarlo todo. Entonces sería demasiado obsceno, ¿no? El término obsceno es muy expresivo de esta idea, ¿no? Obsceno es lo que está fuera de escena, es lo que no se coloca en escena porque es demasiado obsceno, ¿no? Pero también está en escena, ¿no? Porque, como decíamos al principio, todo el teatro occidental proviene de los rituales mistéricos, dionisíacos, etcétera, ¿no? Que a su vez entroncan con Egipto, etcétera. Y al final lo que se coloca en escena es el sacrificio, es el ritual, es el canto del macho cabrío, ¿no? La tragedia, la etimología es el canto que en realidad es el grito sacrificial del macho cabrío siendo sacrificado, ¿no? El berreo del macho cabrío, ¿no? Ese es el concepto de tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que ese velo de Isis funciona como para mostrar al público, digamos, profano, que está viendo el espectáculo desde fuera, por así decirlo. No le puedes mostrar demasiado porque se escandalizaría, pero al mismo tiempo hay que mostrarle un poquito para mantenerlo tenso, para mantenerlo... Y a los que van entrando en ese Santa Santorum hay que irle mostrando cada vez más y hay que, digamos, que se familiaricen con esta especie de mecánica sadomasoquista, donde de alguna manera ellos están tensados por el vector sádico y por el vector masoca, ¿entiendes? Ellos tienen que pasar. Por eso es tan importante la homosexualización y la sodomía traumática y la pederastia desde niños, ¿no? Porque eso es lo que hace que se pase del polo masoca al polo sádico y se oscile entre ellos saltando de nivel iniciáticamente, ¿no? Es una iniciación sadomasoquista donde se va pasando del polo masoca al polo sádico como una especie de acumulación de energía en el iniciado
donde al mismo tiempo se va psicopatizando y convirtiendo en un múltiple con una mente disociada, que es el político perfecto, porque es el que miente de la manera perfecta, múltiple, porque tiene alters disociados, ¿no? Y ni él mismo reconoce, ni sus propios alters reconocen lo que están haciendo los otros alters, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es tan increíble para alguien que nunca ha oído hablar ni siquiera de lo que es el MK Ultra o lo que es un alter, pues es increíble. O sea, no puedes directamente explicarle a una persona que está viendo el telediario, pues no, es que, perdone, pero es que esto es real, esto está sucediendo. Es que esto es intergeneracional, es que esto no es de hace 100 años, es que esto lleva ocurriendo milenios, es que hay linajes de sangre que llevan haciendo esto y que realmente son las familias de poder que están ahí detrás, que han sido los creadores de las civilizaciones que han tenido el control absoluto siempre de la Tierra, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas a un nivel de conocimientos a base de darte golpes, a base de leer mucho, de interpretar mucho, pues claro, te das cuenta de que todo coincide, que es cuando empiezas a encajar las piezas del puzzle y empiezas a ver de que han estado jugando con nosotros desde siempre, ¿no? Y lo van a seguir haciendo mientras que la gente no tome conciencia de esto. Lo que pasa es que, claro, es lo que estamos diciendo. Este es el sistema que hay. Este es el sistema. Si se rompe este sistema, ¿qué pasará? Si dejamos de que impedimos que funcione esas cargas de energía que utilizan los arcontes, si lográsemos que no se produjeran este tipo de rituales masivos, estas SICOP que hay a nivel nacional o internacional, este tipo de cosas, si lográsemos atajar todo esto, ¿qué sucedería? ¿Tú qué crees que sucedería? Yo creo que es imposible, porque es decir, la paradoja de todo esto es que toda la civilización se ha construido sobre esta mecánica, ¿no? Yo creo que desde el minuto cero, es decir, yo creo que el mono que se hace hombre, no sé si hay intervención o no de otras entidades, porque yo intento no tomar el tema otras entidades, otras dimensiones, como un factor más, no como, porque si no caemos ya en el vicio de cargarle el muerto al otro, ¿no? El malo es el Anunnaki, el malo es el reptiliano y no el humano, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que hay una especie de confluencia probablemente de especies y de dimensiones. También seguramente el ritual tiene que ver con eso, pero yo intento plantearme el reto de decir, ¿y si no existieran esas entidades, funcionaría este mecanismo sacrificial o sería necesario que... Y la respuesta es, pues sí, sería prácticamente igual, ¿entiendes? Entonces, yo creo que desde el minuto cero de que el hombre empieza a ser hombre, el humano empieza a ser humano, lo es porque está implícito, porque empieza a utilizar esta mecánica del sacrificio, ¿no? Yo creo que es lo que nos contaba Kubrick en la primera escena primer episodio de 2001, ¿no? Con esos homínidos, ¿no? Que empiezan coge el hueso y golpea a otro homínido, ¿no? Y luego el hueso se convierte en nave espacial, ¿no? Yo creo que... Pero entonces, es tan paradójico. Sí. No, que Kubrick es súper interesante en todas las películas. Es impresionante los niveles que hay dentro de una película. Tienes un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, pero es que yo me he dado cuenta de que no es solo Kubrick, que en cualquier película encuentras eso. Yo ahora, por ejemplo, vi hace poco esta que se llama Destino Júpiter, ¿vale? Una de las últimas de los hermanos Wachowski, de los de Matrix, que se han convertido de hombre, se han pasado a mujer. Bueno, se han pasado a mujer, lo han intentado. Y ahí, por ejemplo, en esta película, en un primer nivel, parece que nos hablen simplemente de como un poco de la guerra de las galaxias, ¿vale? En un segundo nivel nos están hablando del tema este de los arcontes, lo del chupar la energía, extraer la energía de los seres humanos, etcétera, etcétera. Pero es que en un tercer nivel, que me quedé absolutamente alucinado, nos están hablando de lo que ahora se lleva tanto, de lo del tema de la soberanía, del doble tú, del tema
del fraude de las letras mayúsculas, ¿no? Y eso está en el nivel más íntimo de la película, cuando la ves con otros ojos, ¿vale? Que estás abierto a verla, pues te das cuenta de que te están hablando de eso. O sea, realmente el tema de la película, lo importante de la película, es eso. Es que te puedes hacer soberano, que nos están engañando con el tema de los certificados de nacimiento, mayúsculas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a este tipo de cosas, no? Pues leyendo, ¿no? Y dándote cuenta, por ejemplo, de las paradojas estas que hay desde muy antiguo, que realmente son paradojas que, como por ejemplo la paradoja esta de Zenón, ¿no? La paradoja esta tan famosa de Aquiles y la tortuga, que es la que afirma que sería imposible que Aquiles alcanzara a la tortuga en una carrera siempre que le haya dado cierta ventaja de partida, ¿no? Por los sumandos estos de que siempre Aquiles recorrería una distancia, pero la tortuga a su vez también recorrería otra distancia, ¿no? Y como le había dado una pequeña ventaja, pues siempre iría, aunque se hiciera cortando cada vez más la distancia entre Aquiles y la tortuga, pues siempre sería un poquito más la tortuga que Aquiles, ¿no? Entonces este tipo de paradojas, como por ejemplo lo que había expuesto yo de qué pasaría si los arcontes si existieran. Primero, si existieran, como tú bien decías, si existieran, no recogieran esta energía, ¿qué es lo que pasaría? Pues yo vengo a decir más o menos lo que tú decías, que da igual que existan o no existan, porque si la gente llegara a saber lo que sabemos tú y yo, por ejemplo, en este tipo de cuestiones de cómo nos están engañando, cómo nos están manipulando, cómo están utilizando cuando hay un evento de estos brutales, ¿no? Que es una psicopa a máximo nivel, que todo el país se vuelca porque han asesinado a un niño, o han secuestrado a una persona y tal. Pues si lográramos que la gente tuviera la mente fría y analizase bien, con otros ojos, y se diera cuenta, por ejemplo, de que por televisión te están enseñando los números 33, los números 11, ciertos eventos que te sacan a una hora determinada una entrevista del presidente del gobierno con una periodista famosa, y ves que esa entrevista es a las 9:11, o ves que suman 9:11 las cifras de cuando están entrevistando. Pues si lográramos que la gente llegara a ese nivel, digamos que ya no les serviría este tipo de mecanismo que están empleando, con nosotros ya no les serviría. Entonces da igual, ¿no? Lo que hagan. Lo que pasa es que yo creo que, es decir, al final cuentan con la complicidad del público, ¿no? Porque en el fondo y esto vuelve un poco a lo que decíamos de cómo todo el conocimiento está compartimentalizado y también la propia división del trabajo, ¿no? Es decir, cuanto más compleja es una sociedad, más hay que dividir los trabajos de la gente, más hay que generar distintos niveles sociales, distintas cabezas, ¿no? Al final toda la sociedad es una especie de gran mente disociada, ¿no? Con muchos alters compartimentalizados unos respecto de otros, ¿no? En el fondo el modelo del múltiple Illuminati también se puede aplicar a nivel social, ¿no? Pero entonces, digamos que es más cómodo para la mayoría pues creerse la versión oficial y ya está, ya se acabó el tema, pues ya se resolvió la historia. Podemos confiar en nuestros políticos, podemos confiar en nuestro sistema y seguimos trabajando. ¿Entiendes? En el fondo es lógico que el 99% pues se crea la versión oficial de muchas cosas, del terrorismo, de las desapariciones, de no sé qué, y que solo gente que lo que sea, tenemos una inquietud o le tenemos un tiempo para llegar a comprender más o menos esta complejidad y este paradójico sistema donde el mal tiene que estar en el interior del bien, ¿no? El mal tiene que estar... Y en el fondo, en las grandes iglesias es donde está, justamente en el corazón de esas grandes iglesias, es donde... Y la gente no entiende la paradoja. No, pero si ellos son buenos, pero si ellos proclaman el bien. Y yo, ya, pero es que justamente en esa inversión es donde está toda la lógica, ¿se entiende? Este nuevo papa, ¿no? Por ejemplo,
Da igual si cuanto más grande sea la organización, y no solo iglesia, lo mismo con las ONGs, con las Sí, 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 corporaciones, sí. cuanto Da más igual. grande la entidad, más se produce esa inversión, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que me he dado cuenta es que pues que hablan, digamos, a diferentes niveles. O sea, cuando los estudiantes de ahora pues no tienen acceso, por ejemplo, a leer, por ejemplo, a un Bertrand Russell, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, en algunos libros suyos, uno, por ejemplo, que tiene que se llama La perspectiva científica, que es del 1931, y este hombre, si leyeran lo que decía en ese libro, pues se darían cuenta de que es todo lo contrario por lo que fue. O sea, un señor que le dan el premio Nobel de Literatura, que fue uno de los máximos pensadores de su época, de los que, digamos, encarrilaron a la sociedad hacia una forma de pensar, una filosofía, ¿no? Y sin embargo, este señor, por ejemplo, decía, en este libro que os digo de la perspectiva científica, decía cosas como esta, ¿no? Lo voy a leer. Decía, las sociedades científicas están todavía en pañales. Con el avance de la psicología y la fisiología, se espera que los gobiernos tengan más control del que ya tienen sobre la mentalidad individual, incluso en los países totalitarios. Como Fichte explicó, la educación escolar debería tener el objeto de destruir la voluntad libre, para que los estudiantes, después de dejar el colegio y durante el resto de sus vidas, sean incapaces de pensar o actuar de una manera contraria a la esperada por sus profesores. O sea, tú fíjate lo que decía este señor en 1931. Y decía, por ejemplo, otras cosas como esta. Dieta, inyecciones y órdenes se combinarán desde una edad muy temprana para producir el tipo de personalidad y creencias que las autoridades consideren deseables, y cualquier crítica grave a los poderes será, de hecho, psicológicamente imposible. Y decía, por ejemplo, en otro libro, este es del 51, El impacto de la ciencia sobre la sociedad, decía esto también, decía, la fisiología y la psicología nos abren campos de técnica científica en los que solo falta desarrollo. Dos hombres magníficos, Pavlov y Freud, han expuesto ya los cimientos, y no acepto la idea de que estén esencialmente en conflicto, aunque haya dudas sobre lo que se puede construir encima de esos cimientos que han puesto. Creo que la materia que será más importante políticamente es la psicología de masas. Su importancia ha aumentado enormemente gracias a los métodos modernos de propaganda. De ellos, el más influyente es lo que llamamos educación escolar. La religión tiene su papel, pero está disminuyendo. La prensa, el cine y la radio tienen un rol cada vez más destacado. Se espera que dentro de un tiempo cualquier persona sea capaz de convencer a cualquier otra de cualquier cosa, siempre y cuando se pueda empezar con el paciente cuando es joven y el gobierno provea la financiación y el equipo necesarios. O sea, esto es el constatar lo que está pasando actualmente, ¿no? La educación que tenemos actualmente, que adoctrina, que aleja a la gente de libros que realmente les hagan pensar. No le mostrarán nunca estos libros, por ejemplo, ni le mostrarán a Tolstoy, ni le mostrarán a Platón, ¿no? A Aristóteles, y sin embargo, pues le meterán cualquier basurilla de la que venden ahora y que está subvencionada por la ONU o por el gobierno o por cualquier chorrada de este tipo, ¿no? Y eso es lo que hay, y eso es lo que impide que la gente empiece a ver, ¿no? Sí, yo creo que además cada vez yo creo que uno de los mitos más poderosos es el mito del progreso, ¿no? Y yo creo que es al contrario, ¿no? Que siempre vamos hacia una decadencia donde las sociedades son más robóticas, más deshumanizadas, y simplemente se va viendo una especie como de hipocresía, de cinismo, de mirar a otro lado, no sé, yo soy muy pesimista eso, yo creo que las cosas Más van, vagos, es que somos más vagos. claro, porque es que al final tienes que sobrevivir, joder, es que si eres demasiado bueno, como los de al lado tuyo están sufriendo el mismo proceso de deshumanización, pues te machacan. Entonces, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que no. Sí, sí, que si aceptas las cargas, todas las cargas, pues al final acabas hundido. O sea, Claro.
es imposible. Intentan por todos los medios, efectivamente, que seamos menos humanos. O sea, realmente el satanismo lo que pretende es eso, es apartar al humano de su humanidad. Apartar al humano de su humanidad es lo que pretende, en fin último. Aquí, por ejemplo, vemos esta paradoja, ¿no? Es decir, el que es demasiado bueno ya es malo, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, el que es demasiado bueno, tú lo sabes, ¿no? Si eres demasiado bueno, entonces ahí se produce la inversión también, ¿no? Y se tiene que convertir en malo, ¿no? Entonces, acaba funcionando como un vórtice, ¿no? Cuanto más te acercas al poder religión real, más te van atrapando en ese vórtice. Y aunque tus intenciones eran buenas de contar cómo funcionaba aquello, como la propia lógica es la de la ocultación y la del doble juego, en el momento en que empiezas a hablar de lo que no debes, sea porque eres un iniciado formal o un iniciado informal como nosotros, que nos hemos iniciado leyendo cosas que están en Internet, pero también acabamos siendo iniciados informales, ¿no? También está prohibido para el iniciado contar lo que sabe. Es una autoiniciación, realmente. Claro. La gente que emprende la búsqueda de la verdad se autoinicia ella sola. Claro, pero también para nosotros rigen las mismas leyes, que es, aunque te hayas autoiniciado, porque los iniciados formales también se autoinician leyendo y formándose, ¿no? Y dedican mucho tiempo, son muy inteligentes, etcétera, ¿no? Hay que quitar mérito es un sistema hecho de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de muchísima inteligencia, ¿no? Aunque en el fondo, en el centro, está gobernado por el mal, ¿no? Pero entonces te acaba arrastrando ese vórtice, ¿no? Y entonces ahí se pone de manifiesto que aunque tus intenciones eran buenas, ¿sabes? Se produce esa paradoja de que si eres demasiado bueno, te acabas convirtiendo en malo, ¿no? ¿Sabes? Sí, te arrastra totalmente. Claro. Te arrastra totalmente. Te ves envuelto incluso puedes llegar a causar algún mal sin tú quererlo. ¿Sabes? Eso es, claro. Sin tú quererlo, pues, por muchos motivos, porque haya alguna persona que interiorice mucho lo que estás haciendo y coja una pistola y mate a otra persona, por ejemplo. Claro, porque en el fondo todo es como muy... O sea, en el fondo la moral es convencional, por mucho que queramos entenderla en términos racionales, yo creo que la moral es muy convencional y según los contextos culturales o históricos va cambiando lo que se puede o no se puede, o lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el incesto es una norma legal, es una norma humana, ¿no? Es un convenio. Al final es un convenio de la sociedad. Claro, entonces hoy entendemos el incesto como malo, como inmoral, pero bueno, también es relativo porque en estos niveles, en estos linajes iniciáticos también trabajan con el incesto. Ojo, también ahí hay una inversión, un salto que en ese centro del sistema sigue perviviendo siempre lo de siempre, ¿no? Es decir, hay una especie de atavismo oculto donde el ingesto y la antropofagia son también el centro del sistema, ¿no? Esto es algo que también mucha gente no entenderá, ¿no? Porque digamos que lo más sublime en el fondo se genera en el pozo donde hay más mierda, ¿no? Es decir, por eso utilizan el pozo en estos simbolismos, ¿no? En el 11M y en el otro 11M también volvemos a ver el pozo, ¿no? Porque el pozo es el símbolo de cómo lo más sublime surge del pozo, de lo más oscuro y de lo más, ¿entiende? Sí, la forma que han dejado de la huella de los dos edificios del 11S, de las Torres Gemelas, que la han dejado en una forma de fuente en negativo, ¿no? De un cuadrado, un hipercubo a lo bestia, claro, en negativo, ¿no? Porque ellos comprenden como estas paradojas, ellos han, digamos, interiorizado estas paradojas y le toman, de alguna manera, las muestran y al mismo tiempo saben que el 99% de la gente no las va a entender porque se les ha programado precisamente para que entiendan que lo más sublime no tiene nada que ver con lo más tétrico, lo más obsceno, ¿no? Pero de hecho ellos generan el espíritu lo más sublime desde lo más obsceno, desde la apertura que hablabas tú de un ritual sexual que es una depravación, ahí producen el espíritu. Esa es la gran paradoja que ¿entiendes? Es una locura, es una locura difícil de comprender, ¿no? Pero yo creo que es así como funciona. No, está claro que funcionan así. Lo que pasa es que ocultan siempre ese tipo de cosas, las ocultan. O sea, la gente, por ejemplo, no sabe que Lewis Carroll, el apodo que tenía,
el escritor de, ya lo diré, De Alicia, ¿no? de Alicia, ¿no? Pues que era un pedófilo total. Se dedicaba a hacer fotos a menores en la época, ¿sabes? O sea, hacían una especie de revistas para pedófilos de la época. Y por eso luego lo utilizas. Por eso sus textos luego son tan útiles en programación mental, porque juegan precisamente con todo el doble juego, con la multiplicidad mental, porque en el fondo lo que yo estoy planteando, de que lo más bajo y lo más alto en última instancia coinciden, es una especie como de disociación mental. Es decir, para entenderlo por eso empezabas con lo de la locura, ¿no? Al final el loco es el que es capaz de comprender a la vez los opuestos. El que hace el inicio, la chispa, ¿no? Claro, porque al final acaba funcionando como en bucle, ¿no? Se junta el arriba con el abajo, ¿no? Y la destrucción es capaz de crear, ¿no? Por eso ellos destruyen y de la destrucción crean nuevas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que hice un pequeño artículo que mostraba, una vez que llevé a mi hija a leer a una papelería, ¿no? Que hacían unas lecturas y tal infantiles, y me quedé alucinado, me quedé absolutamente alucinado porque donde estaban leyendo los niños, arriba habían colgado una estrella de 5 puntas invertida. Justo detrás de los niños había un par de novelas, digamos, de estas de éxito, una que hablaba del demonio y otra con un tema así muy parecido, y les hicieron leer justamente Alicia y Peter Pan. Y Peter Pan, como sabes tú perfectamente, Pan viene del dios Pan, ¿no? Y bueno, y claro, cuando entiendes esta simbología dices, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué las lecturas infantiles más solicitadas, o porque igual ni siquiera el dueño de la papelería era consciente, ¿no? En este caso yo creo que sí, porque esa disposición, ¿no? de elementos, pues no creo que sea casual, pero ¿por qué les meten eso, ¿no? ¿Por qué los inician ya a los niños en eso sin ellos saberlos? Pero supongo que esa energía se aprovechará de algún modo o les servirá de algún modo, ¿no? No lo harán de una forma fortuita, ¿no? Digo yo. No sé. Claro, es que precisamente en los símbolos, digamos, que tienen un contenido sexual o que se puede leer un contenido sexual, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del obelisco, que es evidentemente un simbolismo fálico, o la Vesica Piscis, que lo estamos viendo también últimamente mucho, ¿no? Que tiene un simbolismo evidentemente vaginal, matricial, etcétera, ¿no? Es decir, y es precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Como ellos tienen que vincular lo más bajo y lo más alto y trabajar a todos los niveles al mismo tiempo, pues, pero que la gente no sea consciente de que está ese simbolismo fálico, vaginal, sexual, etcétera, en esos símbolos, porque, por ejemplo, en las universidades está prohibido. Es decir que yo en una universidad de arquitectura pocas veces he escuchado a un profesor decir que el obelisco es un simbolismo fálico, ¿no? Hay una especie de prohibición de que es una interpretación demasiado directa, ¿no? Pero no, es otra vez un mecanismo que ha creado la academia cómplice del sistema para que no se hable de lo importante que es decir, lo que decíamos antes, es el tabú dentro del mismo idioma y el tabú dentro de la misma conocimiento, ¿no? Porque funciona precisamente porque está tabuizado, ¿no? Esto lo ha contado bien Freud, ¿no? Que también era otro, como decías, de Luis Carlos, inicia o cabalista, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente porque están esos niveles y no somos conscientes de que están, funcionan, ¿no? Funcionan a nivel de programación mental a distintos niveles, ¿no? Programación blanda en general para las sociedades, y luego esos niños que están en esa librería viendo esos símbolos, cuando alguno de ellos se les saque de ese contexto y se le mete en un contexto de abuso, de programación mental, de abuso ritual satánico, etcétera, ya familiarizado, ¿no? Porque habrá visto ese pentagrama invertido del que hablabas y, por lo tanto, va siendo ya un acercarse a, ¿no? Y familiarizarse con un paisaje simbólico, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? En el obelisco, por ejemplo, se supone que tienes también la parte femenina en el piramidón, en la parte de arriba, ¿no? La pequeña pirámide que hay arriba del obelisco. Se supone que sería el símbolo fálico todo el obelisco entero, ¿no? Y esa pequeña puntita supuestamente sería también una parte femenina. Es lo que tengo yo entendido.
Pues a ver, por ejemplo, en el obelisco de Washington vemos que justamente está en el centro del mall, que cruza el mall principal en forma de cruz latina, por cierto. Hay una Vesica Piscis justamente en el pavimento, donde el obelisco está en el centro de la Vesica Piscis, ¿no? Sí, sí, la enseñan. Sí. O por ejemplo, otro ejemplo muy interesante que yo lo he investigado un poco, es el de la mártir Santa Inés, que fue martirizada y evidentemente violada, etcétera, en época del emperador Diocleciano, en uno de estos circos romanos. Pero luego en el mismo circo, creo que era el circo Domiciano, se construyó la Piazza Navona, ¿no? Que viene de Agón, viene de Agón, de agonía, por tanto, están hablando de la agonía de Inés, en su violación y en su martirio, y justamente enfrente se construye la iglesia de Santa Inés en agonía, ¿no? Santa Agnese Inaconi o algo así, no me acuerdo del nombre italiano. Pero bueno, entonces ves otro ejemplo, cómo han colocado el obelisco justo enfrente a eje de la iglesia de Santa Inés en agonía y han llamado la plaza, como digo, Plaza de la Agonía o Plaza Navona, Plaza de la Agonía, ¿no? Se puede traducir, donde vemos claramente como el obelisco hay que leerlo en la Roma de los Papas, ¿no? Con un obelisco egipcio, ¿no? O sea que nos están diciendo que la Roma de los Papas sigue trabajando con la misma mecánica del imperio egipcio, pero oculta, ¿no? Oculta y sin declararla a nivel público, ¿no? Y luego el mismo Santa Inés es la inauguración presidencial en Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Entonces, justamente el día de Santa Inés juran el cargo los presidentes estadounidenses frente al obelisco, ¿no? Con lo cual ya hay que pensar no solo en una relación de abuso de una mártir, sino en una relación de abuso pederástico, infantil, homosexualizador, sadomasoquista, ¿no? Que está en el corazón del poder y al que le rinden pleitesía los presidentes mirando al falo, ¿no? Y eso es un poco lo que está ahí, vamos, es que está delante de nuestros ojos, ¿no? Sí, sí, no se esconden. Yo tengo un artículo, no sé si lo habrás leído, que se titula Egregores, obeliscos y líneas ley, que entre las cosas que destaco es, por ejemplo, hablo sobre todo de un obelisco que hay en Zaragoza y tal, y la relación que tiene con la línea ley esta que descubrí yo principal y tal. Y me pasa por el Pilar, ¿no? Me parece sí, que decías. pasas exactamente por el Pilar. Pasa exactamente no por dentro del monasterio, digamos, de la basílica, pasa por la zona que los creyentes y no creyentes transitan todos. O sea, todos, el creyente y el no creyente se va a parar justo en ese punto para admirar la basílica, ¿vale? Seas o no creyente. O sea, iba a recoger absolutamente todas las energías de la gente. Pero es que si trazas la línea ley desde ese punto y pasas por el obelisco este que hay en una plaza, ¿vale? Que está ahí también, sí, en Zaragoza. Al lado del río, sí, sí. Efectivamente, al lado del río, pues cerca justamente... del edificio árabe, ¿no? De la... eso es, sí, de la Alhambra. Aljaferería, ¿no? O sí. Así que se llama. Aljaferería. Justamente va a parar al llamado Puente del Diablo, que es un acueducto que hay en Tarragona, ¿vale? Que cuando vas por la autopista, ¿vale? Dirección Tarragona y pasas el delta del Ebro, pues pasas por ahí, ¿no? Por el sitio este que se llama Puente del Diablo. Y ya te digo, es que la línea es exacta, va a dar ahí, ¿no? Entonces te das cuenta de que... Yo creo, fíjate, técnico, que es posible que se crucen varias, pero yo creo que esa línea es la misma que también yo he identificado, que va de Almazán, sí, ciudad natal de Diego Laínez, el segundo superior general de los jesuitas, que va de Almazán a Gerona, y que yo creo que la están utilizando últimamente, ¿no? Incluso pasa por Susqueda, por el tema de Susqueda, sí, y pasa por Sigena, donde hemos tenido también, es un monasterio de la Orden de Malta, donde hemos visto también una historia con 44 piezas, que faltaba una y que era el andrógino, ¿no? Porque es el 43 que utilizan los cabalistas y tal y cual, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad se cruzan, hay distintas líneas ley y probablemente ahí Zaragoza o ese obelisco sea un cruce, ¿no? De varias. Sí, normalmente los obeliscos son
están situados en cruces de líneas, ¿sabes? Normalmente. Yo lo que me da cuenta es que, por ejemplo, este que digo que está en la plaza, esta que está en Castellón, o sea, en el parque, perdón, en el parque este que está en Castellón, que antiguamente era un cementerio, desde ese obelisco salen bastantes líneas leyes importantes, ¿vale? Y hay cosas que no pueden ser casualidad, como por ejemplo que construyas 3 colegios de educación especial para niños autistas o con síndrome de Down, justamente en la misma línea, ¿no? Y que los 3, uniendo esos 3 colegios, vayas a terminar en este obelisco, ¿no? De ese parque, ¿no? Son cosas, ya te digo, que no son... Lo que está claro es que cuando ponen, por ejemplo, el obelisco que estaba en el Circo Máximo de Nerón, es el que ponen en la Plaza de San Pedro, y que digan que lo han cristianizado simplemente por ponerle una cruz arriba, ¿vale?, del obelisco, pues es de risa. Y más cuando, por ejemplo, te das cuenta de un libro que encontré yo, por ejemplo, en una biblioteca alemana online, que era un libro que le habían regalado al Papa de la época, ¿vale? Los jesuitas. O sea, era un libro que estaba creado por los jesuitas, por la Orden de Jesús, ¿vale? Y se lo habían regalado a este Papa. Entonces, pues te das cuenta de que y lees el libro, dentro del libro hay un montón de temas de ocultismo. O sea, es alucinante, desde astrología, pasando por la cábala, hablan de merkabas, hablan de astroteología, aparte de toda la historia de todos los obeliscos que se conocían en esa época, ¿vale? Y porque este libro es del 1650, este libro que estoy hablando yo, ¿no? Y claro, es el libro, digamos, básico que hay para el tema de los obeliscos. Lo que pasa es que está escrito en latín, ¿no? Y es un libro pues que no está al alcance de todo el mundo. Simplemente puedes interpretarlo por las fotos, los grabados que tiene y tal, ¿no? Y ciertos pequeños textos que los puedes traducir, pero claro, es un libro que está al alcance de los que está al alcance. Pero ya te das cuenta de que ¿qué hace un libro que habla sobre ocultismo siendo regalado por los jesuitas al Papa de esa época, ¿no? O sea, son altos iniciados y lo que está, digamos, fuera, cara a la vista, cara al público, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos realizan en la intimidad, ¿no? Y cuando van ascendiendo en el escalafón, pues es cuando les van diciendo las cosas. Claro, sí, yo creo que la biblioteca secreta del Vaticano debe ser increíble, vamos, debe ocultar unas cosas, unos libros unos grimorios, unos libros de demonología, unas historias alucinantes, vamos. De hecho, yo creo que muchos de los textos que nos dicen que de clásicos ya, de griegos, no sé qué, que nos han dicho de evangelios, historias, o sea, yo creo que hay muchísimo material ahí Sí, claro, y ellos te dicen que se queman las bibliotecas y que los textos, los libros, los papiros, todo eso ha desaparecido. Pero yo estoy convencido de que todo eso es una conspiración más que se ha hecho simplemente para ocultar la información. Claro. En esa época no había internet, en esa época estaba de esa manera la información, y ellos lo que han ido haciendo es ir tapando la información de esa manera. Y claro, en esa época, pues de un libro se hacían ciertas copias. Entonces, hay libros que solamente tienen una copia. Entonces, si tú ese libro lo adquieres, pues, o lo robas o tal, pues ese libro ya no está al alcance de nadie más, ¿no? Entonces es lo que el control de la información, o sea, al final es lo que estamos hablando todo el rato, que es simplemente una gente que ha llegado a un control absoluto que le permite estar por encima de los demás y utilizar los conocimientos que tienen de altos iniciados para llevar y para que fluya la sociedad a lo que ellos quieren que fluya, ¿no? Hoy en día tienen medios tecnológicos que no tenían en esa época y tienen a la gente entretenida pues viendo todo tipo de series en diferentes etapas, digamos, de gente que se cree que ya está despierta o que está despertando, y esto es al revés, contra más sabes, menos sabes realmente, porque ves que te queda más camino todavía.
conforme vas avanzando ves que el camino es tan grande, tan amplio, que ni en toda la vida podrías llegar a leer todo lo que tienes, ¿sabes? Yo tengo cientos de libros por leer que sé que no llegaré nunca a leer, porque claro, no solo te puedes dedicar a leer libros, tienes que estar un poco en la actualidad y tienes que tener tu vida, hacer tu trabajo, entonces nos van robando horas de tiempo y es lo que impide a la gente pues llegar a darse cuenta de las cosas, ¿no? Porque además sabes tú que todo el mundo no tiene, digamos, el acceso simplemente por el estatus que tienes de que tienes unas horas de libres, tienes unas vacaciones, puedes gozar de un fin de semana, etcétera, etcétera, y hay mucha gente que simplemente con la supervivencia pues ya no dan más de sí, ¿no? La pirámide esta de Maslow que habla sobre eso, pues te lo deja bien claro, que cuando lo primero son las necesidades vitales, luego ya pues tener una casa, efectivamente, y vas subiendo por la pirámide de Maslow hasta que ya digamos que llegas a un nivel que puedes hacer lo que realmente te apetece hacer y entonces te puedes dedicar a investigar o a leer o a hacer cosas que otra gente no puede. También es verdad que tienen a la gente muy enganchada a la televisión o a las películas, por ejemplo. Yo me acuerdo que dejé de leer novela cuando leía Pío Baroja, que Pío Baroja personalmente decía que a partir de los 40 no había que leer novela, que era perder el tiempo. ¿Me entiendes? Y yo me leía 10 o 12 novelas todos los años o más, de estas gordas, sobre todo de temas históricos y tal. Y claro, es muy bonito leerse Los Pilares de la Tierra, pero cuando te das cuenta de que la realidad supera por goleada a la ficción, pues ya no me hace falta leerme Los Pilares de la Tierra, porque hay otros cientos de cosas no más interesantes, ¿no? La propia realidad, estudiar la propia realidad que la gente no ve, ¿no? Sí, pasa que, bueno, todo el mundo, nosotros yo creo que somos rara avis, ¿no? Somos gente, no todo el mundo pues tiene nuestra, no sé, ganas de saber. De los raros. Incluso quizás sea un poco insano por nuestra parte, ¿no? Un poco una locura, ¿no? Querer saber, ¿sabes? Sí, porque además yo, por ejemplo, recomiendo a la gente que lea de todo. O sea, yo, por ejemplo, yo me declaro que soy antimasón, antisatanista, que no soy anti, estoy en contra de ciertas cosas que hacen esta gente, ¿no? Pero yo recomiendo a la gente que lea de todo, o sea, que lea desde la Biblia satánica de Anton LaVey hasta el libro de los ángeles de no sé qué santo, ¿me entiendes? O sea, hay que leer de todo para tener la posibilidad de poder percibir más y que te entre más información y poder descartar la información que directamente es falsa o está tergiversada. Si no amplías tus miras y te limitas a seguir las modas o a seguir un tipo de sociología, pues no vas a llegar a nada, porque es lo que le pasa a la gente, que se circunscribe a su círculo de amigos, que todos piensan como él, y entonces no va a haber más allá. Si solamente lees de ciertos periódicos, ves ciertos canales de televisión y tus amigos te van a contar lo mismo que tú crees, pues entonces es imposible avanzar, ¿no? Entonces, efectivamente, somos un poco rara avis por eso, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, me gusta mucho que la gente que me sigue a mí en Twitter me siguen de todas las tendencias políticas, de todos los rangos sociales, de todos los niveles culturales. Yo igual me pongo a hablar con un periodista, que me pongo a hablar con un catedrático, que me pongo a hablar con un señor me dice que es barrendero. A mí me da igual. Si la sabiduría está en todo el mundo, no es una cosa que te tengan que poner un sello en la frente para decir que eres un sabio. Todo lo contrario, los sabios de la antigüedad ya lo sabes tú perfectamente, que algunos eran declaradamente antisociales y anticonvencionales, ¿no? Claro, precisamente si te siguen gente de tendencias políticas opuestas, se pone de manifiesto hasta qué punto esas tendencias políticas opuestas son un artificio, ¿no? Creado por el Claro. Precisamente porque acaba dos personas de distintas orientaciones por lo mismo, por lo tanto, otro rollo, otro nivel, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que, claro, yo la cuenta, por ejemplo, mía de Twitter,
está tan absolutamente controlada que teniendo 5.300 seguidores, yo escribo un tuit interesante, entre comillas, y como mucho, en una semana voy a tener 100 retweets. 100. Cuando cualquier estupidez que pongas en Twitter de una persona que tenga 5.000 seguidores, pues tiene 1.000, 2.000, 3.000 retweets. Entonces, claro, es evidente que el sistema actúa de cortafuegos, ¿vale? Y tiene el corralito, lo que yo llamo el corralito Twitter, corralito / Twitter, que lo que realmente hace es que te rodea de un pequeño coro de gente que más o menos, digamos, comparte tus ideas para hacerte ver de que tus ideas se están difundiendo, de que estás interactuando con la gente, pero realmente tu información no sale más allá de ese pequeño círculo, ¿vale? Y es lo que impide de que tu información pues sea vista por más gente. Porque para que sea vista por más gente va a correr mucho más si la gente común que tiene muy pocos seguidores la comparte entre sí y se extiende en forma de red, que es lo que debería de ocurrir en Twitter, que si un nodo de información como soy yo me tienen controlado y mi información solamente se difunde en ese pequeño círculo para que yo vea que la información se ha difundido. Pero realmente la información no le ha llegado a mis seguidores. O sea, yo he hecho pruebas cuando tenía 800 seguidores de escribir un tuit a mano a cada uno de ellos preguntándoles si habían visto tal tuit y me contestaron 7 personas. Pedro. O sea, teniendo 800 seguidores en ese momento me contestaron 7. Yo creo que sí, ellos trabajan, yo creo, con un sistema mixto de algorítmico, pero al mismo tiempo lo van manipulando y lo van ajustando para tener como regulado el tipo de discurso, ¿no? Y en un momento dado poderlo utilizar, porque ellos también, como trabajan con oposiciones, en un momento dado sacar a la palestra a los mensajes de este rapero que hace poco, este Gese, ¿no? Lo han puesto una sentencia, ¿no? No me acuerdo ahora de un rapero que le han sentenciado a una pena de cárcel, ¿no? Por unos... Ellos les interesa también tener a figuras como de referencia y a un público que lo sigue, saber más o menos cuánto público lo sigue y en un momento dado utilizarlo como chivo expiatorio o como referencia para frenar a su vez a todo ese público, censurar y que se autocensuren, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un sistema como muy sofisticado el que tenemos hoy, en parte algorítmico, en parte controlado, etcétera, ¿no? Que van modulando, que van dejando que sobrevivan ciertas tendencias, pero en un momento dado las utilizan como discurso de odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, vamos, yo creo que es muy, muy sofisticado. El mundo de hoy a nivel de censura es muy sofisticado. Sí, la censura han llegado a un nivel, está el shadow banning, por ejemplo, que se llama, el baneo en sombra, que lo que hace es efectivamente que tú creas que tú estás publicando una cosa y que realmente solamente la estés viendo tú. O sea, tú, por ejemplo, publicas en un vídeo un comentario y cuando tú entras a ver ese vídeo, tu comentario está en el primer lugar. Sin embargo, si entras desde otra cuenta a otra persona, tu comentario ni siquiera aparece. O sea, en Desmontando Babylon publicó hace poco un comentario en un vídeo de JL, que JL hablaba de las fake news, pero sin decir realmente lo que son las fake news, ¿vale? Les vendió una película a todos sus seguidores y Desmontando Babylon publicó un comentario ahí en este vídeo. A Desmontando Babylon le aparecía su comentario como comentario destacado, tenía bastantes likes y tal, bueno, bastantes, unos pocos, y estaba en la parte de arriba, y sin embargo yo intenté buscar este comentario porque tenía 1.000 y pico comentarios el vídeo este de JL y no encontré el comentario, ni siquiera lo llegué a encontrar, ¿vale? Entonces eso es para que veamos que hoy en día con la tecnología pues estamos absolutamente manipulados y creemos que es como antiguamente un canal de comunicación, como un teléfono full duplex que tú hablas y escuchas y el otro está hablando y está escuchando, y no, aquí tienen completamente controlado el canal de comunicación y lo que tú creas que está pasando con la realidad no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, es una de las formas que tienen pues para eso, para censurarnos a la gente que opinamos de esta forma y
y nos llevan por donde quieren y no llega, nuestra información pues no llega, ¿no? Aparte de la autocensura que nos tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Claro, es que esa es la clave, yo creo. O sea, en el fondo yo creo que el sistema acaba siendo un sistema sacrificial, es lo mismo, ¿no? Es decir, se coloca a la víctima en escena, se la sacrifica, porque gracias a eso todos los que están presenciando ese sacrificio saben que determinadas cosas no se pueden hacer, que determinadas cosas le pueden pasar a uno, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el sistema legal y este sistema de censura está inscrito en una lógica sacrificial en la que hay que buscar un chivo expiatorio, cargarle el muerto, que es que previamente se ha pensado que es el óptimo para que funcione este mecanismo sacrificial, para que al final toda la masa se autocensure, ¿no? Entonces, esa es la economía del mal, en el fondo, de la que hablábamos, ¿no? Tiene que haber un chivo expiatorio que pague tal, para que otros 1.000, 10.000, 100.000, según el nivel que sea la operación, se autocensuren, ¿no? Y entonces, esa es un poco yo creo que aquí volvemos a ver cómo, en el fondo, la lógica es la de siempre, es un mecanismo basado en la víctima, en el verdugo y en el público que asiste a ese sacrificio, y luego siempre implementado tecnológicamente más o menos, ¿no? Pero el mecanismo es siempre el mismo, ¿no? De toda la vida. Luego la gente también, cuando se ponen a criticarte, de repente ves que gente que no ha entablado nunca una conversación contigo o lo que sea, de repente se pone también de parte, ¿no? Del que te está machacando. O sea, es una cosa que es alucinante, sin comprobar nada, no sé, han logrado deshumanizarnos de una manera que es posible despellejar a una persona sin considerarla ni siquiera un ser humano, ¿sabes? O sea, Sí, te claro. consideran un bien, no sé, un producto. O sea, directamente eres un producto y has caducado. O sea, eres un producto que ya no está en el mercado, no sirves. No sé cómo explicarlo, pero es difícil Sí, sí. porque han logrado, digamos, mm, que cojamos miedo y este miedo lo que hace es que no se pueda saber nunca la verdad. O sea, si no destapamos, si alguien no es el primero que destapa la verdad de cierta cosa, pues no vamos a lograr nada, porque han logrado, ya te digo, que la gente no se atreva a seguir el camino que abrimos los demás, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, que sitios que hablen tan claro como hablas tú de ciertos temas que están en el candelero, pues no hay cuatro blogs y los cuatro blogs siempre alguno peca de algo. Alguno es que está cerca del Opus Dei o proviene su información de la masonería o está implicado en algo. O sea, no ves a gente realmente independiente que se moje, ¿no? Yo no lo veo, vamos. Sí, sí, la verdad es que van cayendo mitos porque vas viendo que la gente llega a ciertas líneas rojas y ahí ya no cuenta más, ¿no? Y, y al mismo tiempo tú ves que también te vas metiendo más y que, bueno, que tendrás de alguna manera que cortar por algún lado, ¿no? Porque si no te acabarás arrastrando en ese vórtice, ¿no? Que tú sabes cómo es, ¿no? El vórtice ese. Sí, sí, no, mi vórtice sé perfectamente dónde está situado. Lo tengo controlado, lo tengo controlado. Pero es alucinante, es que es una cosa que, no sé, hasta qué punto la gente... Porque veo que no termina la gente de espabilar, ¿sabes? No termina de espabilar. Veo que cuando traspasas esas líneas rojas que dices tú, pues ya te dan de lado, ya ven que no, ya, pero es que esto tal, es que esto no puede ser, es que no, ¿cómo van a hacer esta gente, estas cosas? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, siempre... Porque le desmontas todo lo que le han contado, todo lo que ha... Y eso muy poca gente lo... Claro, claro. Es Es que es como, un... es como un vendaval que entra en tu casa y te descoloca toda tu casa, ¿no? Por lo mismo Claro, con tu es cerebro, desagradable. ¿no? Te descolocan todas las Es- ideas, ya entonces el comunismo y el capitalismo son dos caras de la misma moneda Efectivamente. y no sé qué, y así con todo, ¿no? Todo es Dice, joder, macho, este tío me ha creado aquí un caos, ¿qué hago yo ahora?
yo, por ejemplo, lo he contado muchas veces, ¿no? Que mi padre, por ejemplo, era comunista, mi padre. Y entonces, claro, yo desde pequeño, pues, entre comillas, he mamado un poco el comunismo. Yo tenía libros de la RDA en mi escritorio y podía hacer, para el colegio podía hacer un trabajo sobre la RDA con los libros que tenía mi padre, ¿no? Y me acuerdo que, claro, cuando yo de repente escucho, no, no, es que Karl Marx, los primos de Karl Marx son los fundadores de la Philips. Yo cuando escuché eso por primera vez, levanté así el cuello y dije, que los primos de Karl Marx son los fundadores de la Philips, eso no puede ser. Y claro, cuando te metes ahí a investigar y ves que efectivamente los primos de Karl Marx, los hijos de la hermana de la madre de Karl Marx, son los fundadores de la Philips, pues dices, ya, con eso ya empiezas a mirar más cosas, ¿no? Pero te quedas completamente desmontado como diciendo, pero bueno, por amor de Dios, ¿esto cómo puede ser? Esto no puede ser, ¿no? Y así pues muchas cosas, ¿no? Cuando te pones a mirar, yo no sé los mitos ya que se me han desmontado por empezar a informarme y ver de pie cojea, ¿no? X persona. Entonces te das cuenta de que la gente que nos están poniendo de parangón para que nos fijemos y tal, que nos ponen en un altar, que reciben premios, que les dan el Nobel, que no sé qué, pues siempre tienen algo detrás, siempre. O sea, yo no me he puesto a investigar a una persona que esté a ese tipo de nivel, que no haya descubierto que realmente al final era un satanista o era alguien de estas élites haciendo algo completamente mal. Ahora, por ejemplo, ha salido la noticia en varios periódicos ingleses sobre los genocidios que había hecho Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial por mediación de Winston Churchill o por orden directa, ¿no? de Winston Churchill. Y lo han bajado completamente de un burro, o sea, lo han bajado porque es la historia y hay hechos que están ahí y no se pueden ocultar. Lo que pasa es que, claro, ellos siempre te cuentan desde la oficialidad lo que te cuentan. Ellos cuando te hablan, por ejemplo, de los bombardeos que se hicieron en Alemania, de la aviación de los aliados, pues ellos no te dicen, por ejemplo, que las multinacionales que estaban y que son las mismas que están ahora, pues no recibieron ni un bombardeo, que sus fábricas, por ejemplo, sí, pues no fueron bombardeadas, que tuvieron cristales rotos simplemente, que lo que es la AEG, por ejemplo, no sufrió pérdidas. Y luego en Dresde, por ejemplo, fue un bombardeo absolutamente innecesario militarmente, ¿no? Porque era simplemente población civil, había refugiados de heridos, pero no había ningún objetivo militar, ¿no? Fue un sacrificio, se hizo como un sacrificio realmente, fuese sacrificar inocentes de cara a desmoralizar, porque como digo yo siempre, en el fondo el mecanismo sacrificial está más en el centro que la lógica militar, geoestratégica, etcétera, ¿no? Hombre, yo conozco porque he estado en esa fábrica, una fábrica que hay en los Alpes austríacos, que era la que fabricaba los torpedos de los submarinos nazis y la que fabricó también las estructuras cilíndricas de las V2, y esa fábrica no recibió ni un solo bombardeo en toda la guerra, ni un solo bombardeo. Además era capital también angloamericano, ¿no? Mucho de sí, claro, efectivamente. Complejo alemán, ¿no? Complejo militar industrial alemán, ¿no? Es que esa fábrica ahora está no se atacaban a ellos, ¿no? No se ponían bombas a sus fábricas, fabricaban las armas del otro bando, ¿no? O sea, te pones a ver la historia de esa fábrica y te das cuenta de que es una fábrica antiquísima que siempre ha estado en el mismo sitio, o sea que la inteligencia militar tenía que saber por cojones que esa fábrica existía, ¿vale? Porque era una fábrica que ha fabricado todo lo fabricable en mecánica, desde los trenes, las bombas, las ruedas para los molinos de agua, para luego los generadores, etcétera, etcétera. Y, o sea, se sabía que esa fábrica estaba ahí. Y luego, claro, ya ha pasado a manos americanas. O sea, es una fábrica que ahora está en control de una multinacional americana. Y esa fábrica no recibió ni un arañazo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica porque los que la han financiado no se destruyeron sus fábricas. La IG Farben, como sabes tú, por ejemplo, que es el mayor conglomerado fabril que tuvo Alemania, que unía toda la industria química y tal,
pues cuando luego la subdividieron, ¿vale? Que, bueno, primero estaba dividida y crearon la IG Farben y luego la subdividieron después de la Segunda Guerra Mundial y creando AFA, BAS, Bayer, etcétera, etcétera. Pues estas empresas no sufrieron bajas. O sea, estas empresas tenían la estructura operativa desde el minuto cero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y la gente tiene que ser consciente de que sin esas empresas, que es donde se fabricaba, por ejemplo, la gasolina, ¿vale? Mediante los procesos químicos, gracias también a su vez a patentes y a productos que habían venido de Estados Unidos, ¿vale? De la Standard Oil, de los Rockefeller, pues esa fábrica tenía que haber sido bombardeada. Sin embargo, ninguna de esas fábricas fue bombardeada. Y era la que permitía que la aviación nazi estuviera volando. Entonces, claro, pues ese es un ejemplo perfecto de cómo se crea la ficción de que existe un Estado alemán y que está armado desde el enemigo, ¿no? Por lo tanto, no existe. Claro, es falso totalmente. Y parte de esa escenificación, por supuesto, con las SS controladas y Hitler controlado desde Occidente, controlado desde Roma, concordatos con el Vaticano, etcétera. Y hay que escenificar ahí lo malo que es el Estado-nación, el nacionalsocialismo, etcétera, ¿no? Es un espectáculo sacrificial donde ellos tienen que destruir, no solo físicamente, sino también destruir determinados valores, determinadas ideas, ¿no? Destruir la idea del nacionalsocialismo y luego utilizarla como referencia hasta hoy se sigue utilizando. Y sin embargo, si te pones a investigar en una cuestión, por ejemplo, tan interesante como las prácticas pederásticas y homosexualizadoras en el corazón de las SS, en los altos cargos de las SS, en el fondo son las de los altos iniciados, etcétera, son las mismas prácticas, es decir, los que iban contra los homosexuales, supuestamente, y los metían en los campos de concentraciones, en realidad, en el corazón del movimiento de las SS al máximo nivel, ¿no? La Thule, en el centro de eso estaban las prácticas de homosexualización y pederastización que lo estaban moviendo todo eso, ¿no? O sea que ahí ves como esa contradicción aparente, ¿no? En realidad ves que es una escenificación. Tienen que escenificar al homosexual como el malo, como el judío, meterlo en el campo de concentración, cuando ellos en el corazón son, y también muchos de ellos son judíos, etc. O sea, te ves las contradicciones que en el fondo te explican que simplemente van creando frentes, ¿no? Van creando frentes que en un momento dado sacrifican para que los frentes más ocultos que están dentro de ese Sancta Sanctorum sigan inmunes, ¿no? Sí, es que el problema que tenemos, Pedro, es que la gente acepta lo que le dan los medios de comunicación, no investigan nada y no saben nada. O sea, por ejemplo, tú hablas con cualquier persona y le preguntas si sabe que el Vaticano es un país independiente y te va a decir que sí. Pero, por ejemplo, no vas a ver que es una cosa súper moderna, ¿vale? Que viene de los pactos de Letrán del año 29 y después de los acuerdos con Benito Mussolini, ¿vale? Para reconocer a la Santa Sede como Estado independiente. Y ese dato, sin embargo, no lo saben. O sea, ellos se creerán de que esto es una cosa que viene de hace 500 años y tal, que ya son un Estado independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso todo, o sea, el problema está en que la concepción del mundo que tiene la gente común, que ve los documentales que le echan por la 2, pues no tiene nada que ver con la verdad que hay intrínseca ahí, ¿no? Oculta, ¿no? Sí. Es una pena, todo el tema viene por ahí. Y bueno, ya podíamos ir acabando si quieres, Pedro, y nada, si tienes alguna cosa en el tintero que quieras comunicar. No, pues nada, un placer hablar contigo, una charla muy interesante. Un enorme placer hablar contigo también. Y bueno, que no sea la última, que yo creo que sí. A la gente le habrá gustado la charla esta. Y otra vez, pues no sé, si quieres, ya nos lo preparamos y hablamos de un tema que quieras tú hablar. Me lo propones tú o te lo propongo yo y nos centramos en algo para darle algo de más datos a la gente. Pero bueno, sin tenerlo preparado, pues ya has visto que, como te había dicho yo antes, que ya iba a resultar interesante la charla.
Sí, pues nada, encantado. Cuando quieras volvemos a charlar. Y nada, un abrazo y lo mejor, te deseo lo mejor con todo. Vale, gracias, Pedro. Venga, un saludo a todos los oyentes también. For all your life, you were not delivered. Landing hard amid the bold and myself. And now you try.